Bueno, subiremos este audio-vídeo en respuesta y no respuesta para conocimiento de todos nosotros. ¿Qué sucede cuando decimos o se dice que un papa es hereje y por tanto se tira abajo todo su pontificado? Si su santidad León XIII es el último papa, los abolicionistas nos dejan sin Estado Vaticano ni el Código de Derecho Canónico de 1917. Máxima a tener presente siempre, y más en este tiempo, donde reina la operación del error, del padre Frederick Faber. Advertencia a los católicos para los días del tiempo del fin. En un sermón pronunciado el domingo de Pentecostés en 1861, advirtió a los católicos de la siguiente manera: debemos recordar que si todos los hombres manifiestamente buenos estuvieran de un lado y todos los hombres manifiestamente malos del otro, no habría peligro de que nadie, y menos los elegidos, fueran engañados por prodigios mentirosos. Son los hombres buenos, buenos una vez. Debemos esperar que sean buenos todavía. Los que van a hacer la obra del anticristo y tan tristemente crucificar al Señor de nuevo. Tenga en cuenta estas características de los últimos días, que este engaño surge de que los hombres buenos están del lado equivocado. Fin de la cita del padre Faber. En el pretendido celo y purismo apostólico, hay quienes tiran a 4 papas de forma totalmente antojadiza. Bien pudieran ser sumados otros más al final de esta saga, si no se detienen. Ellos han sido su santidad San Pío X Papa, su santidad Benedicto XV Papa, su santidad Pío XI Papa y su santidad el Catejón Papa Pío XII, último Papa y el fin de los tiempos y del tiempo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Con ellos tiraron toda la Iglesia y su defensa contra las herejías del modernismo y del reinado del anticristo. Buen trabajo, chicos, buen trabajo, dejándose llevar por el error más querido por Satanás y su anticristo. Oh, vanidad de vanidades. Nadie ha hecho tanto en tan poco tiempo. Más les convendría leer, volver a leer y a pensar y pedir perdón para ser perdonados y reincorporarse a la verdad y su defensa. ¿Quiénes no los perdonarían si lo hicieran? ¿Nosotros? No, de ninguna manera. Nosotros seríamos los primeros en perdonar, porque conocemos de haber caído en la misma situación, solo que por gracia del cielo y la intercesión de algunos hermanos tan denostados por estas personas, pude detenerme a tiempo, pensar, reflexionar y ver la verdad. Y a Satanás que se escondía detrás de esta supuesta investigación bíblica. Como hemos podido comprobar en la loca carrera autodestructiva de los que sostienen que el último papa válido, hasta que lo tiren también abajo, fue su santidad León XIII, estas personas nos han dejado a los fieles católicos y al mundo católico desde entonces sin Estado del Vaticano, sin el Código de Derecho Canónico de 1917, sin la Cum Ex Apostolatus Officio codificada en el SIC de 1917, sin la Vacantis Apostolica Sedis, VAS,
especialmente la de su santidad Pío XII, por la que se declaran nulos y sin efectos los actos producto del uso del poder jurisdiccional en vida de un papa y todo lo relativo a su desempeño y poder. Sin todos los santos, también beatos, mártires e insignes preclaros católicos que se vieron ascendidos al altar de la santidad por estos hombres de Dios, y que por efecto inmediato y directo de tirar abajo sus pontificados, ellos descienden también del podio del cielo que se les había adjudicado. Ya no podrían pedir a ellos su intercesión ni su acompañamiento magisterial, doctrinal, educativo, en la formación de cada una de las almas. Tocar un papa y tirarlo te desciende al infierno mismo. Cuando tocas un papa, todo el cielo tiembla de espanto, porque te quedas sin todo lo que Dios mismo hizo por la salvación de todos y cada uno de nosotros a través de ellos. Tiras abajo un papa, tiras abajo el accionar directo de Cristo en ellos. Y como su hacer, mientras fue rey pontífice, no puede ser destruido por nadie, eres tú mismo el que desciende al infierno, perdiendo todo lo que Cristo quiso para ti y a través tuyo para otros. La Iglesia no pierde, pierde el que se tira fuera de ella, elevándose en juez del que Cristo puso para juzgar a todos y no ser juzgado por nadie. Hablamos de un papa, el vicario de Cristo, no de un hereje, que jamás podría ser papa. Desde Pedro hasta su santidad Pío XII, han sido puestos de atrás para adelante, de abajo arriba, investigados, con el fin de los odiadores de la Iglesia, de tirando abajo al cabeza, tirar abajo su Iglesia, y con ella la fe y a su Cristo. Jamás hasta el presente se ha podido demostrar la enseñanza de una sola herejía, y conste que para que un hombre ascendido al trono de Pedro deje de ser papa, debe cometer una herejía pública y enseñarla como verdad de la Iglesia. No es de recibo decir que estos papas fueron muy astutos, no dejando prueba alguna escrita y documental de su promoción de la herejía. Que ellos fueron los que abrieron la puerta, rodeándose de herejes, que harían finalmente el trabajo del anticristo por ellos. Esto es una calumnia, de las peores que he oído como argumento contra los papas y sus pontificados. Veamos ahora todo lo que estas personas han pretendido tirar abajo y de los que nos pretenden privar si pudieran. Pero tened claro, no pueden. De los logros que pretendió obtener Satanás, tirando abajo los pontificados de los vicarios de Cristo, desde su santidad Pío X al último vicario, Papa, el Catejón, su santidad Pío XII. Tirando abajo el pontificado de su santidad Pío X. Su santidad Pío X, que en su caso no sería ni santo ni papa, para estas personas en su loca carrera autodestructiva y destructiva del papado y de la Iglesia de Cristo. Tirando abajo el pontificado de su santidad Pío X, papa, la Iglesia no contaría con la defensa contra las herejías del modernismo, formalmente condenadas y definidas por este Santo Padre, Papa Pío X, como el sumum de todas las herejías. Y con esto la Iglesia no contaría ya con las armas necesarias para identificar y combatir a Satanás y su anticristo, al momento de hacerse manifiesto. Pío X publicó 17 encíclicas durante su pontificado que abordan temas doctrinales sustanciales para la Iglesia y especialmente sobre la situación de la Iglesia. Entre las más destacadas se encuentran E Supremi y Pascendi Domini Gregis, que condena los errores del modernismo teológico.
Su influencia radical en el Código de Derecho Canónico publicado en el año de 1917 bajo el primado y reinado de su santidad Pío XV también fue obra suya. Todo esto queda afuera, todo esto tirado, quedamos sin nada. Todo esto fue tirado abajo por los abolicionistas del papado del presente siglo. El Código de 1917. Si bien fue su sucesor, su santidad Papa Benedicto XV, el que promulgó el primer Código de Derecho Canónico, la responsabilidad de dar inicio a su confección, dando cumplimiento a lo emanado del Concilio Vaticano I, fue su santidad San Pío X, Papa. Hasta 1917, la Iglesia Católica estaba regida por un conjunto disperso y sin codificar de normas jurídicas, tanto espirituales como temporales, conocido como Corpus Iuris Canonici. El Concilio Vaticano I, a la saga El único Concilio Vaticano, hizo referencia a la necesidad de realizar una compilación en la que se agrupasen y ordenasen dichas normas, se eliminaran las que no estaban ya en vigor y se codificaran aportándoles orden y claridad. Las ligeras compilaciones efectuadas por Pío IX y León XIII habían resultado insuficientes. Hubo que esperar hasta que Pío X creó, en 1904, una comisión para la redacción del Código de Derecho Canónico. Tras 12 años de trabajo, sería Benedicto XV quien promulgase el Código el 27 de mayo de 1917, que entraría en vigor el 19 de mayo de 1918. El Código de Derecho Canónico de 1917 es conocido por sus dos principales impulsores, como Código Pío Benedictino. El nuevo código pasó a formar un cuerpo único y auténtico para toda la Iglesia Católica de rito latino, con una gran diferencia al anterior, creándose una comisión de interpretación en el mismo año de su promulgación, siendo la única competente para resolver las dudas que pudieran surgir y cuyos dictámenes tenían el valor de una interpretación auténtica sobre cualquiera de los cánones del código. A la vez, se continuó con el trabajo de codificación, con el objetivo de completar el ordenamiento jurídico con un código de derecho canónico para las iglesias sui iuris o autónomas, de rito oriental. Estas iglesias se encuentran en comunión con el romano pontífice y tienen una tradición disciplinaria y jurídica propia desde tiempos inmemoriales. Para esto, el Santo Papa Pío X tomó 3 importantes decisiones. Poner en marcha la reforma del derecho canónico pedida por el Vaticano I. Adoptar la forma de un código para reformar la legislación de la Iglesia y determinar el plan y el método de trabajo del código, ampliando la consulta al episcopado. El Código del 17 supuso un renacimiento del estudio del derecho canónico y el influjo de este a la teología del siglo XX, con el nacimiento también de importantes escuelas canónicas de ámbito no eclesiástico. También se asistió a un desarrollo de la praxis concordataria entre la Santa Sede y los estados. El derecho canónico conoció también un verdadero renacimiento en el ámbito del derecho estatal. Y finalmente, el Código influyó indirectamente en el estudio y la enseñanza de la teología. Para los contemporáneos, la promulgación el 27 de mayo de 1917 por Benedicto XV del Codex Iuris Canonici, iniciado por Pío X en el motu proprio Ardum Sane Munus del 19 de marzo de 1904, no fue un acontecimiento glamoroso, pero sí solemne. Llegado a nuestro siglo, sin embargo, alcanzó con un par de horas y sin dormir
para que unas pobres personas sin conocimiento ni autoridad alguna dieran por tierra todo este insigne esfuerzo y lo tiraran abajo, volviendo al tiempo donde todo estaba disperso y confuso. Es de desear que retomen la senda de la verdad y de los verdaderos papas para auxiliar y no destruir todo el magistral esfuerzo llevado a cabo por Cristo en su Iglesia a través de sus papas vicarios, desde el primer Pedro hasta el último, su santidad Pío XII, el catejón designado así por San Pablo. De los santos y beatos que por estos abolicionistas se hubiera visto privada la Iglesia para su santificación y enseñanza cuando tiraron abajo estos pontificados. Toca ahora a los santos canonizados y beatificados por su santidad Pío X, que estas personas no podrán citar ni pedir intercesión al rechazar como hereje a su santidad Pío X, en su loca carrera contra el papado, de aquellos que de forma totalmente antojadiza y sin ninguna demostración empírica y real, sostienen que el último papa válido fue su santidad León XIII. La Iglesia no permite que elijamos unos papas sí y otros no. Para no considerarlos tales, debes obligatoriamente demostrar fehacientemente su herejía. Y como dije antes, estas pobres personas pretenden levantarse contra ellos, aduciendo que fueron perversamente malignos al ocultar su herejía, ya que ninguno la ha enseñado ni pública ni privadamente, y que se constituyen en herejes solo por haberse rodeado de ellos, lo que tampoco han podido demostrar como deben. Muchos han sido acusados por estas personas de ser masones o de formar parte de sectas masónicas, sin prueba alguna de ello. Se les ha demostrado que las tales acusaciones fueron enseñadas recién 7 años, por lo menos, después de la muerte de su santidad Pío XII. ¿Cómo podría ser acusado él y sus antecesores de este delito por derivación de responsabilidad, cuando él mismo ni siquiera había sido cometido entonces, cuando el mismo delito ni siquiera había sido cometido entonces, cuando el mismo delito ni siquiera había sido cometido entonces? Santos y beatos que fueron tirados fuera del santoral católico por el intento perverso de Satanás a través del decir de estas personas. San Alejandro Sauli, obispo y teólogo, canonizado en 1904. San Gerardo Majella, religioso redentorista, canonizado en 1904. San Juan Bautista de la Salle, fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, canonizado en 1900, aunque sus celebraciones principales fueron posteriores. Pío X fue el que impulsó su devoción. San Benito José Labre, el santo de los mendigos, canonizado en 1904. Dentro de las beatificaciones no podrán ser citados por los que hoy se levantan contra su santidad Pío X, ni pedir su intercesión de Santa Juana de Arco, el 18 de abril de 1909, heroína francesa y mártir. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, el 8 de enero de 1905, patrón de los párrocos. San Juan Eudes, el 25 de abril de 1909, fundador de los eudistas y promotor de la devoción a los Sagrados Corazones. Santa Juana de Lestonac, en 1900 a 1907, fundadora de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora. Santa Magdalena Sofía Barat, el 24 de mayo de 1908, fundadora de la Sociedad del Sagrado Corazón. San Gabriel de la Dolorosa, el 31 de mayo de 1908, joven pasionista, patrón de la juventud católica. San Juan Bosco, como venerable. Su proceso fue fuertemente impulsado por Pío X,
alcanzando su beatificación formal en 1929. Ya no, porque lo tiraron abajo. O sea, él no promovió nada, porque está tirado abajo, como hereje, por esta gente, ¿no? Y a los grupos de mártires beatificados, donde Pío X se destacó por reconocer el sacrificio de numerosos mártires en misiones. Los 45 mártires de Vietnam, proclamados el 20 de mayo de 1906, beatos mártires. Los 16 mártires carmelitas de Compaña, el 27 de mayo de 1906, que fueron ejecutadas durante la Revolución Francesa, y los 33 mártires de China, el 24 de noviembre de 1909. Terminaron con ellos. Los bajaron del cielo por decisión propia y autónoma. Seguimos. Buscando abolir el reinado del Papa Su Santidad Pío XV, quiso Satanás tirar abajo el Código de Derecho Canónico publicado por este Papa durante su pontificado en el año de 1917. Al tirar el Código de Derecho Canónico de 1917, se buscó tirar también la bula Cum ex Apostolatus Officio, por la que se puede sacar de la silla de Pedro a los impostores, declarándolos usurpadores y haciendo que todos sus actos sean actos nulos y sin efecto, sin necesidad de juicio alguno por parte de la Iglesia. La citada bula, que han pretendido desoír y desentenderse de ella, ha quedado demostrado que, sirviendo de fontes a todo el Código de Derecho Canónico, ha quedado codificada toda ella en él. Tampoco se tendría, siguiendo a este Papa, a Pío X, la condena de su santidad Papa Benedicto XV al modernismo teológico y con ella la destrucción de los errores, de los sistemas filosóficos modernos que fueron abordados, resueltos y condenados en su encíclica Ad Beatissime Apostolorum. Este Papa marca la impronta de una tendencia de todo el papado que se ha querido destruir. Este Papa declinó readmitir a los eruditos excomulgados en los pontificados anteriores. Dejaría también de estar acusados explícitamente el naturalismo y el socialismo, porque su motu proprio Bonum Sane sobre San José, publicado el 25 de julio de 1920, no tendrían ya validez alguna. De las otras encíclicas del Papa Benedicto XV, no se habría alcanzado la paz, luego de la Primera y de la Segunda Guerra Mundiales, sin la intercesión permanente de todos los papas en ese tiempo, en pos de la paz y de sus ingentes esfuerzos en pro de la ayuda constante a los más desvalidos y víctimas de ellas. Su intercesión alcanzó el cielo y sus ruegos fueron escuchados. La Primera Guerra Mundial acaba con la poderosa manifestación de la Santísima Virgen María en Fátima, día del gran milagro del sol, en su baile en el cielo. Los esfuerzos de su santidad el Papa Benedicto XV y su sucesor el Papa, su santidad Pío XI, fueron escuchados y apoyados por el cielo en 1917. El domingo 13 de mayo de 1917, ya bajo el reinado del pontífice su santidad Pío XI, 3 niños, pastorcitos, llevando a pastorear sus ovejas como de costumbre, a un lugar conocido como Cova de Iría, cerca de su pueblo natal en Fátima, Portugal, tuvieron el inmenso privilegio de la aparición de la Santísima Virgen María. Ese mismo día, el 13 de mayo de 1917, Roma veía convertirse en obispo al que finalmente sería elevado al papado para ser el último papa de la Iglesia católica, apostólica y romana, su santidad Pío XII.
y el que proclamaría el dogma de la asunción a los cielos de la Santísima Virgen María. Vaya hereje. Ad Beatissime Apostolorum fue la primera encíclica de Benedicto XV, dada a conocer en la fiesta de Todos los Santos, el 1 de noviembre de 1914, en la Basílica Vaticana, coincidiendo con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Abro un paréntesis, basílica que hoy no existiría como tal, Vaticana, porque el Estado Vaticano habría dejado de existir por esta gente. El Papa describió a las naciones beligerantes como las más grandes y más ricas de la tierra, afirmando que están bien provistas de las más terribles armas que la ciencia militar moderna ha ideado, y se esfuerzan por destruirse uno a otros, con refinamiento de horror. No hay límite a la medida de la ruina y la masacre. Día a día la tierra está empapada de sangre recién derramada y se cubre con los cuerpos de los heridos y los muertos. Fin a la cita. Tirando abajo este pontificado, estos santos y beatos no serían hoy nuestros modelos de vida ni intercesores en bien de nuestras almas ante Dios tampoco. Entre los santos proclamados por este Papa se encuentra Santo Tomás Moro, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, y San Roberto Belarmino. Casualidades que tienen los satanicidios. Tirando a este Papa, no se cuenta con uno de los exponentes más preclaros sobre el tema de la imposibilidad de que exista en la Iglesia un Papa hereje, y que si alguien se hubiera sentado en el sillón de Pedro, deviniendo en hereje, ese jamás habría sido católico y por tanto jamás Papa. También entre las canonizaciones más reconocidas y recordadas, que dejaron de serlo por esta gente, ante esta gente, no el resto, no nosotros, se encuentran las de Santa Teresa de Lisieux en 1925, la de San Juan Bosco en 1934 y Santa Bernadette Soubirous, vidente de las apariciones marianas en Lourdes, proclamada santa durante el Jubileo de la Redención de 1933. Además, durante su pontificado, también fueron proclamados doctores de la Iglesia a San Juan de la Cruz y San Alberto Magno. Cuando se tira bajo el pontificado de su santidad Benedicto XV, además de tirar el Código de Derecho Canónico a la basura, los que dicen regirse por él también tiran a la basura a todos los santos mencionados anteriormente y a estos: San Gabriel de la Dolorosa, Santa Margarita María de Alacoque, Santa Juana de Arco. Ah, sí, esto ocurre en la loca carrera de los tiradores de los papas y sus pontificados. Bueno, continuamos ahora con su santidad Pío XI. Y en esta loca carrera por tirar abajo sus pontificados, toca hablar de él, tirando abajo el pontificado de su santidad Pío XI. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos enseña la Iglesia cuando se tira abajo a este Papa? Ya hemos visto el horror de lo que producen el haber tirado abajo los anteriores papas. Es aquí donde los abolicionistas papales nos dejan sin Estado Vaticano. Con haber volteado a los dos papas anteriores, posteriores a su santidad León XIII, Pío X y Benedicto XV, estos abolicionistas papales nos dejaron sin el Código de Derecho Canónico, que es la organización legal de la estructura de leyes que rigen la vida
de la Iglesia Católica, esto es el reinado del Cristo en la tierra. O sea, habiendo tirado a su santidad Pío X y posteriormente a Benedicto XV, de un plumazo borraron la organización legal y jurídica de todo el reinado de Cristo en la tierra, su Iglesia Católica, al menos de toda la organización, depuración y orden que debe tener un Estado. Y ahora, al tirar de un plumazo a su santidad Pío XI, declarándolo hereje, nos dejan sin Estado Vaticano. Sin el Estado, la jurisdicción territorial que debe tener el reinado de Cristo en la tierra, donde regir con sus leyes divinas y eclesiásticas a todos aquellos que forman parte del cuerpo místico de Cristo, los fieles católicos. De un plumazo, tirando abajo 3 papas fundamentales, nos dejaron sin nada. ¿Quiénes estarán funcionando como anticristos acá? ¿Quiénes son los que les están abriendo la puerta a Satanás y sus demonios para terminar con el papado y la iglesia y voltear a aquellos incrédulos y aquellos crédulos que no estudian ni investigan y solo escuchan y aplauden, diciendo y sumándose a la herejía de que estos no son papas válidos y que sus pontificados no deben ser tomados en cuenta? Nos dejan sin Estado Vaticano y sin las leyes que lo rijan. ¿Quién será el que está detrás de todo esto? Seguramente no Dios, seguramente no Cristo en sus vicarios, seguramente no. Es aquí, decíamos entonces, donde los abolicionistas papales nos dejan sin Estado Vaticano. De un plumazo destruyeron el esfuerzo y el trabajo de décadas y siglos llevados a cabo en la construcción definitiva del Estado, desde donde la Iglesia se convertía en reino definitivamente en la tierra. Ahora tenía tierra, un espacio terrestre determinado donde solo se acatarían las leyes del reino, que también estos pretendieron tirar abajo. Una jurisdicción propia donde ejercer la voluntad del cielo. Es bajo el reinado de su santidad Pío XI que se establece el Estado Vaticano, el Estado del Vaticano, con la firma de los tratados de Letrán firmados durante su pontificado y que lleva, ¡oh casualidad!, la firma de su enviado especial, su santidad Pío XII. Tampoco al tirar abajo el reinado de su santidad Pío XI se tendrá a la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, conocida como Angelicum, como la institución preeminente para la enseñanza de la obra de Tomás de Aquino, por sobre todas las demás. Tampoco habrá una decisión clara y contundente sobre el uso de los anticonceptivos, dado que abolieron con su papa a la encíclica Casti Connubii, promulgada el 31 de diciembre de 1930, que prohibía a los católicos el uso de los mismos. ¡Uy! Todo lo que se tira cuando se tira abajo un papa y su pontificado. Para las personas que tiraron abajo a todos los papas posteriores a su santidad León XIII, también tiraron abajo la elevación a los altares de la santidad y al panteón de santos y beatos católicos, a todos los que vienen después de él. El odio de Satanás desata las inconsistencias e incongruencias de los que atacan a los papas verdaderos como su santidad Pío XII, que veremos después, declarando que es el que abrió las puertas a la herejía que se instaló con el anticristo,
al que todavía no definen. Y que sostienen es solo una opinión personal de aquellos, nosotros, que identificamos y proclamamos, denunciando a Montini, Pablo VI, como el anticristo profetizado. Opinión personal no demostrada por autoridad alguna y que sin embargo publican ellos en sus canales pensamientos de un gran santo que consideran tal, que por su decir no sería santo, como es el caso de San Luis María Griñón de Montfort. El que ataca a su santidad Pío XII no puede citar como santo a los que él canonizó. Es el caso de Luis María Griñón de Montfort, canonizado por el Papa Pío XII en 1947. Vuelvo un poquito atrás. Cuando nos encaran y enrostran que es nuestra opinión personal, pero no demostrada por autoridad alguna, ya que no hay autoridad. Claro, por supuesto, es nuestra opinión acerca de lo que ha acontecido, basado y sustentado en el magisterio, la doctrina y sobre todo la confirmación de las profecías públicas de que el anticristo ya estuvo aquí. ¿Y quién fue? Por supuesto, decirles, piensen, razonen, escúchense. Cuando dicen no hubo autoridad que dijera que lo que ustedes sostienen es cierto. Claro, si hubiera habido autoridad no habría venido el anticristo. La autoridad que tiene la palabra infalible sobre estos acontecimientos es el Papa. Y si hay Papa, no hay anticristo reinando al mismo tiempo. Por supuesto que no podía haber autoridad cuando sucediera el advenimiento del anticristo. Y por supuesto que nuestro decir se basa en la confirmación de hechos históricos sustentados en el decir escrito de la Iglesia falsa conciliar que demuestra quién fue Montini, quién Roncalli y quién los que sobrevinieron después hasta el presente, falso, usurpador, falso papa y sí usurpador del título y nombre de León XIV. Por supuesto que no podría haber autoridad. Claro que no debía haber autoridad. Si había autoridad, estaba Cristo reinando veladamente en la tierra. No podría haber dos reyes, dos poderes, dos especies de dioses, si asumimos que había Satanás y su anticristo reinando al mismo tiempo y con poder de destruir la iglesia, de Cristo reinando sobre la tierra, dejando que destruya la iglesia sin más. Por supuesto que no. Esto muestra la inconsistencia de la forma del proceso de pensamiento que veníamos llevando y que estas personas siguieron adelante. Deberían detenerse. Decíamos una vez más, deberían detenerse y ver, analizar y estudiar su propia inconsistencia. No se puede denunciar como hereje a un papa y luego solicitar la intercesión de aquellos a los que ese papa elevó a los altares de la santidad y los canonizó. No se puede. Demuestra inconsistencia. Decíamos que es el caso de Luis María Griñón de Montfort, canonizado por el Papa Pío XII en 1947. Santos y mártires que dejarían de ser santos, elevados al altar de los santos, cuando se intenta tirar al más grande entre los grandes pontífices de la Iglesia Católica, su santidad Pío XII. Así comienza la lista de los santos que han sido canonizados por su santidad Pío XII.
Su Santidad Pío X sí dejaría de ser santo por obra de los que hoy se levantan contra Pío XII. Pero no para ahí la lista. San Antonio María Claret, San Alfonso María de Ligorio también. El que ataca a todos los papas y solo reconoce a los papas a partir de su santidad León XIII, no puede pedir intercesión ni citar como santos a ninguno de todos los santos canonizados después de ellos. Buena la hizo Satanás en estos que siguen aferrados a sus equivocados pensamientos y búsquedas de una verdad que desconocen. Todos estos documentos pontificios también dejarían de serlo al tirar a su santidad Pío XII, declarándolo hereje. Summi Pontificatus, publicado el 20 de octubre de 1939, sobre la decadencia moral en el seno de la humanidad y la regeneración en Cristo por medio de la Iglesia. Divino Afflante Spiritu, del 30 de septiembre de 1943, sobre los estudios bíblicos. Mystici Corporis Christi, del 29 de junio de 1943, nada más y nada menos que sobre la naturaleza de la Iglesia y definiciones inmortalizables acerca del cuerpo místico de Cristo. Mediator Dei et Hominum, del 20 de noviembre de 1947, sobre la Sagrada Liturgia. Humani Generis, del 12 de agosto de 1950, sobre las falsas opiniones contra los fundamentos de la doctrina católica. Munificentissimus Deus, de 1950, sobre el dogma de la Asunción de María. Evangelii Precones, del 2 de junio de 1951, sobre el modo de promover la obra misional. Sacra Virginitas, del 25 de marzo de 1954, sobre la Sagrada Virginidad. Aurietis Aquas, del 15 de mayo de 1956, sobre el culto del Sagrado Corazón de Jesús. Fidei Donum, del 21 de abril de 1957, sobre las misiones, especialmente en África. Miranda Prosurs, de 1957, sobre líneas centrales en lo referente a los medios audiovisuales. Solo esto por citar algunas de gran trascendencia. Nada de esto habría sido enseñado para ser seguido por la Iglesia, y nada de esto habría sido proclamado verdad para el mundo católico. Tampoco las constituciones y bulas apostólicas del Papa Pío XII, que incluyen una lista de todas las constituciones emitidas por el Papa Pío XII desde 1939 a 1958. Entre las que estaban las que leímos hoy, Biseculari, del 27 de septiembre de 1948, Christus Dominus, del enero 6 de 1953, Exsul Familia, del 1 de agosto de 1952. Ya habíamos hablado de la Constitución y la encíclica que declara nada más y nada menos que el dogma de la asunción a los cielos en cuerpo y alma de María Santísima. Munificentissimus Deus. Provida Mater Ecclesia, del 26 de mayo de 1949. Acerca del Jubileo Máximo, del 26 de mayo de 1949. Sede Sapientia, del 31 de mayo de 1956. Sponsa Christi, del 21 de noviembre de 1950.
de las encíclicas que no gozaría para su bien la Iglesia, en orden cronológico de su santidad el Catejón Papa Pío XII, dejo el link para consulta acerca de toda la obra magnífica dejada a nos por su santidad Pío XII. Entre, además, las que figuran, vas, la Vacantis Apostolica Sedis de Magisterio Solemne, dictado ex cátedra por su santidad. Del odio a la locura por tirar a su santidad Pío XII. Repetimos que del odio a la locura por tirar a su santidad Pío XII se tiran los dogmas católicos que dejarían de ser dogmas si su santidad Pío XII no fuera papa. Repetimos, el dogma de la Asunción a la Santísima Virgen María no sería ya dogma, por aquello que los actos de un hereje devenido en papa dejan de ser válidos y son declarados nulos y sin efecto. El odio de Satanás contra la Virgen y el papado no tiene límites. ¿Cómo puede cegar nuestras mentes si a tiempo no nos arrepentimos y nos permitimos ver y analizar cómo Satanás en su odio contra la Virgen y el Papa ciega el entendimiento y hace leer en clave de mal lo que se dice en clave de verdad? Ya lo dice el padre de Maris cuando pide que sea escuchado como él lo dice, no como el mal quiere que se le escuche. A modo de resumen, lo que los pretendientes abolicionistas del papado, pos su santidad León XIII, con la pretensión de tirar el pontificado de su santidad Pío XII, tiran abajo. 1. La proclamación del dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María. 2. Vacantis Apostolica Sedis, con su carácter de constitución apostólica de carácter solemne y ex cátedra, definiendo como actos nulos y sin efecto, esto es, declarando la invalidez e ilicitud de todos los actos que fueran del orden de un papa en vida. 3. Definiciones de primer orden sobre la vida y organización de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. La Mystici Corporis Christi, entre otras encíclicas de primer orden. 4. Canonización y santificación de hombres y mujeres de gran virtud y enseñanza para la Iglesia y su magisterio, como su santidad el Papa San Pío X, San Roberto Bellarmino, quien definió que jamás un papa fue hereje, San Alfonso María de Ligorio, San Alejandro Magno, San Juan de la Cruz, San Luis María Griñón de Montfort y muchos otros más. Solo restan decir algunas pocas cosas más que no por su falta de importancia, sino por ella, por la real importancia, fueran dejadas para el final como recordatorio de la incapacidad de desarrollar un pensamiento veraz de las personas que pretenden decirnos que el Catejón fue, si lo fue en todo caso, su santidad León XIII y no su santidad Pío XII. Veamos algo que no parece quedarnos claro. ¿Qué ha dicho el cielo sobre este papa? No nuestras vulgares opiniones. ¿Qué ha dicho el cielo sobre este papa? Los que pretenden tirar a su santidad el Catejón, Papa Pío XII, último papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y a su pontificado con él, sepan que tiran a el que definió el último dogma católico, la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma al cielo. Ante esto, y con otros testigos presenciales, el cielo regaló a su santidad Pío XII, ante la definición del mencionado dogma, el baile del sol, ante el balcón de sus aposentos. No una vez bailó como en Fátima, bailó, según creo recordar de sus propios dichos, 3 veces, confirmando
la alegría y el beneplácito que Dios daba a esta proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen Santísima. De este mismo, al que el cielo le bailó el sol de felicidad, quieren hacernos creer que es un hereje, el mayor de los herejes, dicen, no por sus enseñanzas, de las que no pueden en ningún caso concluir enseñó herejía alguna, sino de quienes se rodeó, como el caso de Bugnini, de Roncalli, de Montini y otros más. Como si Dios no hubiera sido el que permitió e impidió se supiera fuera del tiempo oportuno por él señalado quiénes eran y cuál era el rol que desempeñaría cada uno en la historia de la salvación. Así como Dios no permitió que se supiera de Judas, que era un traidor, hasta llegado el momento en que debían cumplirse las profecías sobre nuestro Señor, tampoco en ese momento debía conocerse la traición de estos, hasta que fuera el tiempo del cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos, que debían operar a la espera ya de la segunda venida de nuestro Señor. Porque no es por nosotros que se da, ni siquiera, ni tan siquiera, por quien fue su santidad Pío XII para el cielo y dentro del plan de salvación, sino porque esto es dentro de las profecías ya señaladas para el tiempo del fin, a la espera de la parucía. Antes de finalizar, haremos una declaración pública que como católicos, apostólicos y romanos se nos pide desde el Concilio de Trento. Profesión tridentina de fe, de la bula de Pío IV Iniuntum Nobis de 13 de noviembre de 1564. Yo me nombro. Con fe firme, creo y profeso todas y cada una de las cosas que se contienen en el símbolo de la fe usado por la Santa Iglesia Romana, a saber, creo en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios unigénito, y nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, y se hizo hombre. Fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y vivificante, que del Padre y del Hijo procede, que con el Padre y el Hijo conjuntamente es adorado y conglorificado, que habló por los profetas, y en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Admito y abrazo firmísimamente las tradiciones de los apóstoles y de la Iglesia, y las restantes observancias y constituciones de la misma Iglesia. Admito igualmente la Sagrada Escritura conforme al sentido que sostuvo y sostiene la Santa Madre Iglesia, a quien compete juzgar del verdadero sentido e interpretación de las Sagradas Escrituras. Ni jamás la tomaré e interpretaré sino conforme al sentir unánime de los padres. Profeso también que hay 7 verdaderos y propios sacramentos de la nueva ley, instituidos por Jesucristo Señor nuestro, y necesarios, aunque no todos para cada uno,
para la salvación del género humano, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción, orden y matrimonio, que confieren gracia, y que de ellos el bautismo, confirmación y orden no pueden sin sacrilegio retirarse. Recibo y admito también los ritos de la Iglesia Católica, recibidos y aprobados en la administración solemne de todos los sobredichos sacramentos. Abrazo y recibo todas y cada una de las cosas que han sido definidas y declaradas en el Sacrosanto Concilio de Trento acerca del pecado original y de la justificación. Profeso igualmente que en la misa se ofrece a Dios un sacrificio verdadero, propio y propiciatorio por los vivos y por los difuntos, y que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía está verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y que se realiza la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo y de toda la sustancia del vino en su sangre, conversión que la Iglesia Católica llama transubstanciación. Confieso también que bajo una sola de las especies se recibe a Cristo, todo e íntegro, y un verdadero sacramento. Sostengo constantemente que existe el purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles. Igualmente, que los santos que reinan con Cristo deben ser venerados e invocados, y que ellos ofrecen sus oraciones a Dios por nosotros, y que sus reliquias deben ser veneradas. Firmemente afirmo que las imágenes de Cristo y de la Santísima Virgen Madre de Dios, así como la de los otros santos, deben tenerse y conservarse y tributárseles el debido honor y veneración. Afirmo que la potestad de las indulgencias fue dejada por Cristo en la Iglesia y que el uso de ellas es sobremanera saludable al pueblo cristiano. Reconozco a la Santa Católica y Apostólica Iglesia Romana como madre y maestra de todas las iglesias, y prometo y juro verdadera obediencia al Romano Pontífice, sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles y vicario de Jesucristo. Igualmente recibo y profeso indubitablemente todas las demás cosas que han sido enseñadas, definidas y declaradas por los sagrados cánones y concilios ecuménicos, principalmente por el Sacrosanto Concilio de Trento y por el Concilio Ecuménico Vaticano, señaladamente acerca del primado e infalibilidad del Romano Pontífice. Y al mismo tiempo, todas las cosas contrarias y cualesquiera herejías condenadas, rechazadas y anatematizadas por la Iglesia, yo las condeno, rechazo y anatematizo igualmente. Esta verdadera fe católica, fuera de la cual nadie puede salvarse, y que al presente espontáneamente profeso y verazmente mantengo, yo el mismo digo mi nombre, prometo, voto y juro que igualmente la he de conservar y confesar íntegra e inmaculada con la ayuda de Dios hasta el último suspiro de vida, con la mayor constancia, y que cuidaré en cuanto de mí dependa que por mis subordinados o por aquellos cuyo cuidado por mi cargo me incumbiere, sea mantenida, enseñada y predicada. Así Dios me ayude y estos santos evangelios. Terminemos aquí como empezamos, teniendo en cuenta la máxima del padre Frederick Faber acerca de estos tiempos y sobre los hombres buenos que terminarán haciendo el trabajo del anticristo, crucificando al Señor de nuevo.
Máxima a tener presente siempre, y más en este tiempo, donde reina la operación del error. Del padre Frederick Faber. Advertencia a los católicos para los días del tiempo del fin. En un sermón pronunciado el domingo de Pentecostés en 1861, advirtió a los católicos de la siguiente manera: debemos recordar que si todos los hombres manifiestamente buenos estuvieran de un lado y todos los hombres manifiestamente malos del otro, no habría peligro de que nadie, y menos los elegidos, fueran engañados por prodigios mentirosos. Son los hombres buenos, buenos una vez, y debemos esperar que sean buenos todavía, los que van a hacer la obra del anticristo, y tan tristemente crucificar al Señor de nuevo. Tenga en cuenta esta característica de los últimos días, que este engaño surge de que los hombres buenos están del lado equivocado. Fin de la cita del padre Frederick Faber. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, Madre de Dios, corredentora en el proceso de salvación nuestra, Reina y Señora de todo lo creado, vencedora sobre toda herejía. Que sus santísimos vicarios, papas, desde Pedro hasta el Catejón, último papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, su Santidad Pío XII. Juntos a San Miguel Arcángel, vencedor de Lucifer aquel día en que el innombrable fue expulsado del cielo por levantarse contra de Dios, y nuestro ángel de la guarda nos libren del malo y nos guarden de todas sus acechanzas, y que jamás volvamos a participar de ninguna clase de ofensa, sacrilegio y cosa alguna que nos ponga en la enemistad de Dios. Y que estando ya en el postrer de los tiempos, declaramos y denunciamos que Cristo mismo, cumpliendo las profecías enseñadas por San Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, quitó de en medio al que estorbaba en la manifestación del anticristo, y como otrora con él, cuando los judíos gritaban, quítale, quítale, quítale de en medio, crucifícale, así él mismo Cristo operó como llave del tiempo del fin, del que nos dijo San Agustín: el tiempo del fin es el tiempo del anticristo. En el tiempo del anticristo la Iglesia no será visible, y que la Iglesia es hasta el tiempo del anticristo. Que ya sin papa, como los mismos papas nos han enseñado una y otra vez, sin papa no hay Iglesia y no hay sociedad católica sin la Santa Sede. Estamos huérfanos de todo lo sensible, como nos enseñara Cristo en el Padre de Maris, en su carta de consolación a los fieles del tiempo de la Revolución Francesa. Y que hoy sin papa, ya desde la muerte de su Santidad Pío XII, no hay obispos, sacerdotes, misa ni sacramentos, válidos ni lícitos en todo el mundo. Que como católicos sin Catejón, viudos hasta la parucía, somos y estamos en la Iglesia de la Fe, como gritara a los herejes San Atanasio: ustedes tienen los templos, nosotros la fe. Y que como advirtiera Cristo ante la duda de Santo Tomás: bendito el que crea sin ver. Estamos en ese tiempo. Estamos sin ver, sin ningún objeto ni rito sensible de la Iglesia que nos diga que todo es. Debemos creer en lo que nos es transmitido por la Iglesia, en el depósito de la fe, que siendo confiada a Pedro, nos llega como testimonio de su verdadera Iglesia, en el magisterio, doctrina, dogmas y disciplina por sus Pedros, como en cada interregnum, mientras la sede vacante dure, hasta que el Rey de Reyes, Señor de Señores, Sumo Pontífice y Gran Monarca, haga su gran aparición final
con toda gloria y majestad. Ingrese Cristo y su iglesia en gloria, la Jerusalén celestial. Y luego de ser juzgados, hombres y mujeres, muertos y vivos, seamos dignos de ser llamados por Cristo al grito de «Subid acá, benditos de mi Padre». Proclamamos hoy la sede vacante desde la muerte de su Santidad Pío XII, el 9 de octubre de 1958. Adhiero a vas vacantis apostolicas sedis como la constitución apostólica que nos ha de regir hasta la venida en gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo. Denuncio a la Iglesia conciliar como la Iglesia del Anticristo, al Concilio Vaticano II como el fundamento doctrinal de su Iglesia, la Iglesia del Anticristo. Que los fieles que tributen honor en esa falsa Iglesia son con sus autoridades y los que integran las falsas iglesias católicas, devenidas de los linajes llamados lefebristas y tusistas, como el cuerpo místico del Anticristo. Que se ha consumado la profecía de la gran apostasía con el breve montiniano de publicación de todos los documentos del Conciliábulo Vaticano II, falso concilio, el 8 de diciembre de 1965, cuando toda la Iglesia Católica, fieles y autoridades al unísono, apostataron, pasando de la verdadera Iglesia Católica a la nueva Iglesia llamada por Montini la Iglesia del Hombre, Iglesia Conciliar, dando cumplimiento a la gran apostasía. Que se ha cumplido también la abolición del sacrificio perpetuo, que se produjo en todo el mundo al mismo tiempo con la sustitución del rito católico por el Novus Ordo Missa, rito acatólico, en noviembre de 1969. Que Juan XXIII fue el precursor y el falso profeta. Que Pablo VI fue el anticristo profetizado, el inicuo, el destructor, que cumpliendo todas las profecías, se levantó contra Dios y todo lo divino, instaurando una nueva economía y enseñando otro evangelio, y que haciéndose pasar por Dios, el vicario de Cristo, el segundo Cristo en la tierra, se hizo adorar como si fuera Dios. Que Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco I, León XIV y cualquiera venga hasta la parucía, son los reyes del Anticristo. Que el tiempo de la Iglesia Católica fue hasta el tiempo del Anticristo. Y que Cristo mismo, levantando a su vicario, lo hizo el catejón y con él también a su Iglesia. Que no hay tiempo restauracionista para la Iglesia, tal y como la conocieron todos hasta la muerte de su Santidad Pío XII. Que nosotros y los después de nosotros que estén vivos en el tiempo de la parucía, serán partícipes ya de la Iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo con su Señor para sus nupcias definitivas. Por tanto, nos queda ser, estar y actuar tal como lo pide Dios en espera hasta el final de los 1335 días. Y como nos enseñara a través del padre de Maris en su carta a los fieles durante el tiempo de la Revolución Francesa, anticipo fiel de este tiempo. Estamos en los tiempos postreros, luego de la gran tribulación, que se produjo con la abolición del sacrificio perpetuo, y el quítale, quítale, quítale de en medio del último vicario, en espera confiada y segura, hasta la parucía. Resumiendo entonces, y para que no quede claro y ninguna duda, que el reinado del Anticristo ha venido, que su precursor fue Angelo Roncalli, que tomó el nombre de Juan XXIII, que coronó con el capelo cardenalicio al que sería el Anticristo manifestado en medio de la gran apostasía, usurpador del trono de Pedro, y que se llamó Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini, Pablo VI,
que se han cumplido hasta aquí, 2 de mayo del año 2026, todas las profecías públicas enseñadas, incluyendo el signo y señal destacado por nuestro Señor acerca de la abolición del sacrificio perpetuo. Se ha cumplido la abolición del sacrificio perpetuo. Fue sustituida, abrogada, la ley divina del sacrificio perpetuo, instituida por el mismo Cristo y Señor nuestro, sellada en la cruz con su divina sangre y agua, por la abominable ley humana diabólica del Novus Ordo Missa, rito de adoración al hombre Satanás, por el hombre de impiedad, el inicuo, el destructor, el anticristo, cuyo nombre fue Montini, usurpador del nombre de Pablo y falso número de sucesión sexta. Aquel del que Cristo nos advirtió que vendría en su propio nombre y a ese aceptarían. Que desde el falso Juan Pablo I, pasando por los falsos Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco I, el actual León IV, y todos los que en lo sucesivo vengan hasta la venida en gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo en su parusía, son todos reyes del anticristo, a los que la bestia dio poder por espacio de 1 hora. Que, como nos fue advertido por San Agustín, el tiempo del fin es el tiempo del anticristo, y que la Iglesia es hasta el tiempo del anticristo, y que durante el tiempo del anticristo la Iglesia no será visible. Carta Esiquio número 199 de San Agustín. Declaramos y proclamamos que se han cumplido todas las profecías que las Sagradas Escrituras y la tradición en los Santos Padres anunciaron previas a la venida de nuestro Señor Jesucristo en su parusía. Que Cristo mismo ha sacado de en medio a su catejón, su último Papa Vicario, su Santidad Pío XII, para que se manifestara el anticristo, el inicuo, el hombre de impiedad, dando cumplimiento a las profecías señaladas y enseñadas por San Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta. Que siendo este el sentido que comprendemos de este tiempo y por nuestro estado, entendemos que debemos dedicarnos a poner de manifiesto el tiempo de la historia dentro del plan de salvación en que nos encontramos. Denunciaremos la herejía de sostenerse en una falsa iglesia, llamada Iglesia Conciliar, con asiento en las otroras estructuras que alojaron a la esposa, en el Vaticano y en todo de lo que él dependía, y hoy de cualquier forma y estructura que diga ser la Iglesia Católica, sea cualquiera sea el templo, templete, oratorio, iglesia, dependiente de los llamados sedevacantistas y tradicionalistas, cuyo linaje viene de los Lefebvre y Tuc, y de cualquiera que de ellos viene como herejes, cismáticos y apóstatas, hijos todos del anticristo y pertenecientes todos al cuerpo místico del anticristo. Que participar de cualquier rito en este tiempo, donde Cristo mismo retiró a su último vicario, el catejón, para dar paso a la manifestación del anticristo y sus hijos, es participar de sacrilegio y abominación contra Dios y su Cristo, y a su verdadera iglesia, la que se encuentra, habiendo vivido la pasión, crucifixión y muerte, a la espera de su resurrección y gloria, cuando descienda con su Señor para el cierre final del tiempo concedido en el plan de salvación, y todo sea reintegrado a Dios, en Dios, por mediación de la Santísima Virgen María, en el Sagrado Corazón de Cristo, Dios y Señor nuestro. Que Dios conceda la fe a todos. Que Dios nos conceda ser contados dentro de aquellos que serán benditos por esperar y llegar al fin de los 1335 días. Que así sea. Bueno, te voy a invitar
a que te suscribas al canal, a que comentes, al que des like o lo que significa un me gusta, el dedito para arriba, a que difundas y a que comentes. Suscribirte, dar me gusta y difundir comentando permite que la verdad que vas a encontrar en este canal y en aquellos canales que promuevo desde mi canal, difundan la verdad católica. Como católicos, una vez que hemos tenido la gracia de que nos sea revelada la fe y que nos sea entregado el conocimiento, y específicamente en este tiempo que se nos enseñe a transitarlo, a saber qué es lo que debemos hacer y qué nos está prohibido hacer como católicos para poder alcanzar la vida eterna y estar un día en el reino de los cielos glorificando a Dios, alabando a la Virgen y pudiendo habernos salvado, requiere de que promulguemos, promovamos, difundamos, proclamemos, mostremos, enseñemos hacia dónde mirar. Y hacia dónde mirar es hacia el depósito de la fe católica, hacia toda la tradición y magisterio de la fe católica, que se encuentra, hoy que estamos sin el Catejón, sin el Papa, sin Pedro, donde estuvo Pedro. 1958 años de Pedro confirman la palabra de Dios. Dios estuvo siempre al lado de su iglesia, siempre enseñó, proclamó y manifestó la verdad a aquel en el que él puso su oración y la verdad, la infalibilidad, Pedro, el Papa, los vicarios, para poder entonces salvarnos. Como católicos estamos obligados a mostrar la fe, a enseñarla, a proclamarla y a defenderla. Por eso te pido que el material que está en este canal lo difundas. ¿Cómo se vence la resistencia de Satanás que rigen estos medios y estas plataformas? Haciendo que los navegadores, los algoritmos, tomen el video y lo promueven y enseñen a otros. Y así vamos llegando cada vez más lejos. Para que lo promueva la plataforma, se requiere de que nos suscribamos, cada vez haya más suscriptores, pero este canal no quiere cualquier suscriptor. Este canal quiere a aquel que busca la verdad y está dispuesto a abrazarla. No aquel que es un modernismo más, suscribirse o dar like. Por supuesto que todos los que llegan son bienvenidos, porque nunca se sabe a quién Dios va a convertir. Y solo se podrá convertir si escucha, si lee, si aprende, si estudia. Porque Dios dijo, el Cristo dijo, mi pueblo muere por ignorante. Para no morir, que es perder el alma y perdernos en el infierno, debemos estar dispuestos a escuchar y leer la voz del vicario de Cristo y sus enseñanzas. Por eso te pido una vez más, al finalizar cada audio-vídeo, no dejes de comentar, no dejes de suscribirte al canal, no dejes de dar me gusta, no dejes de hacerlo llegar a través de tus plataformas o medios a más, para que esos más
puedan tener la posibilidad de la salvación. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por haber participado, por haber escuchado, por haber comentado, por haberte suscrito y por haber dado me gusta al vídeo. No damos me gusta porque sí. El me gusta implica un asentamiento a la fe de la Iglesia. No es un me gusta a Bettina Galo. No es un me gusta a cualquiera que en mi canal pueda estar difundiendo un audio, vídeo de un tema de la Iglesia. Es a la Iglesia. El me gusta es el asentimiento que estamos otorgando a la fe verdadera de la Iglesia. Bienvenidos entonces a este canal. Bienvenidos a comentar. Bienvenidos a dar me gusta. A sentir la verdadera fe católica. Bienvenidos a compartir, difundir y defender la verdadera fe católica. Bettina Galo. Un ave plumífera, mas jamás una serpiente que se arrastra.